Continuamos con La Noche. Muy bien, en la parte final voy a Washington con la doctora Cynthia Arson. Ella es directora del programa latinoamericano del Woodrow Wilson Center, uno de los centros también de pensamiento y de análisis político más importantes de los Estados Unidos. Doctora Cynthia, hay una pregunta que siempre queda en el trasfondo de estas coyunturas políticas. Me refiero pues a la situación que enfrenta Venezuela, una situación altamente polarizada, y también la situación que enfrenta Ecuador, que guardando las distancias parece ser similar. ¿Por qué estos gobiernos que de alguna manera responden a unas necesidades sociales, inspiran sus mandatos en una vocación social, en una vocación caudillista, pues terminan de alguna manera con una vocación también autoritaria? Me refiero a que comienzan a cambiar esas mismas leyes con el ánimo de eternizarse en el poder. Dicho de otra forma, para otros, una continuidad de esos programas de gobierno. ¿Por qué sucede esto en estos gobiernos y por qué esa vocación social no se da en unas democracias donde los presidentes sean cambiados, pues como sucede en la mayoría de los países occidentales? Tan pronto cumplen su periodo presidencial, entra otro mandatario. ¿Por qué en estos países se da este fenómeno? Bueno, yo creo que en muchos países de América Latina no se han resuelto las necesidades básicas de la población. Han habido inestabilidad política crónica, también niveles de pobreza muy grandes. Y eso conlleva, pues, pone un terreno fértil para los líderes demagógicos que quieren mantenerse en el poder para el largo plazo. Pero hay que estar muy claros que estos líderes no llegan al poder para mejorar la democracia, sino para hacer una revolución que ellos llaman democrático, pero están destruyendo la separación de los poderes y el principio de la alternancia, que es un principio central en la democracia liberal. Y en esta época, en la coyuntura actual, los precios altos de los commodities, como el petróleo que tiene Ecuador, como Venezuela, ayuda a estos presidentes a poner en marcha programas sociales que son muy importantes para la población, pero también que justifican la continuación en el poder. Señora Cynthia, permítame, voy con la diputada Silvia Salgado. Diputada, de alguna forma al presidente Rafael Correa sus electores le han reconocido una vocación social y de alguna manera pues esa vocación o esos logros de los cuales ustedes hablan que ha tenido el gobierno del presidente Rafael Correa pues se ven representados en esa votación. ¿Por qué no pensar en un nuevo líder político, diputada? ¿Por qué pensar en una continuidad del proceso inspirado siempre en una sola persona? ¿Por qué no pensar en esa misma continuidad de ese proceso que usted defiende, pero pues obviamente pensar en otras alternativas políticas o en otros candidatos para que no quede la sensación de que se trata de un régimen que se quiere eternizar en el poder? Bueno, efectivamente quiero ratificar cuál es la posición que ha sido de manera pública del presidente Rafael Correa, de culminar el periodo hasta el 2017. Y él ha pedido a su movimiento político inclusive comprensión respecto a la posibilidad que él tenga inclusive de salir fuera del país. Por lo tanto, este proceso también tiene que dar mayor prioridad, profundizar en preparar nuevos liderazgos para que vayan a dirigir este proceso de cambio y de transformación que apenas empieza y que nosotros consideramos tiene que estar sostenido en la voluntad democrática de un pueblo, pero fundamentalmente también en el compromiso de los líderes y lideresas que hacen posible que este proyecto avance. Por eso es que nosotros lo que sí hemos ratificado es la voluntad firme de respetar la Constitución y en cualquier momento que tenga que plantearse una reforma, devolverle al pueblo ecuatoriano la decisión. Yo no creo personalmente, y esa es una fuerte tendencia al interior de Alianza País, que simplemente los asambleístas
por la situación de mayoría puedan decidir. Nosotros creemos que esto debería estar legitimado por una consulta popular, si es que eso es una posibilidad como mecanismo para la reelección. Diputada. Pero también lo que sí nosotros consideramos importantísimo empezar ya a analizar es el hecho cierto de que en nuestro país el presidente Correa es necesario para liderar este proyecto, para liderar este proceso, pero fundamentalmente porque los cambios no Diputada. lo determinan las personas, ni siquiera los partidos políticos. Los cambios son exigidos y lo determinan las realidades. Y la realidad del país y la realidad de integración de nuestra América Latina es que necesita a Rafael Correa con su capacidad, con su Diputada, compromiso permítame y un con la momento. confianza ganada por el pueblo ecuatoriano para seguir liderando este proyecto de cambio que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a ponerlo inclusive fin y tiempo en cuanto se refiere al tema electoral y en cuanto se refiere a como experiencia política. Diputada Silvia Salgado, permítame ya para finalizar, se nos acaba el tiempo, pues hacer este debate es muy interesante, pero pues tenemos un tiempo ya reducido en la parte final. Voy con Roberto Gómez, diputado de oposición, para conocer pues su reacción frente a lo que plantea la diputada Silvia. Brevemente quiero preguntarle, ¿usted cree que realmente esto fue una propuesta inocente, una propuesta, digamos, que no tiene fundamento real por ahora, o de alguna manera cree que en el futuro estos planteamientos que está haciendo la diputada Silvia Salgado van a coger fuerza y definitivamente van a terminar consultando al pueblo ecuatoriano sobre una eventual reelección indefinida, no solamente para el presidente Rafael Correa, sino para el resto de los cargos de elección popular en Ecuador? Elección indefinida para nadie. Lamentablemente vemos que ellos en sus principios pues sí tienen esta cuestión de que lo necesitan a Rafael Correa. Yo le voy a decir lo que necesitamos. Los ciudadanos no necesitamos líderes para seguir, sino libertades para elegir. Eso es lo que necesitamos los ciudadanos. La mejor ambiente posible para emprender, para sacar adelante a nuestra familia, a nosotros mismos y así en conjunto a nuestras naciones. Se nos va a acabar la plata. Miren, eso es lo que se conversaba hace un rato. Yo le digo algo, el Ecuador el día de hoy produce menos barriles de petróleo que hace 7 años. Felizmente, pues bueno, en alguna medida se ha renegociado mejor y queda más dinero, pero no podemos nosotros poner el desarrollo en manos de una variable que nosotros no controlamos, que es el precio del petróleo, o siquiera, o algo que hacemos mal, que es la producción del petróleo ecuatoriano. Independencia de poderes, fundamental, democracia liberal, porque el error, ellos dicen, por ejemplo, que esta cuestión de la independencia de poderes genera fricciones entre el legislativo y el ejecutivo que causa que las naciones se inmovilicen. Y de ahí parten en su análisis. Pues el error en eso de ahí es pensar que las naciones se movilizan por la presidencia de la República o por la Asamblea. Las naciones se movilizan por el esfuerzo del ciudadano, por su emprendimiento, por su capacidad de salir adelante, como todos los días lo hacen. Diputado, le agradezco el tiempo que le concedió al programa La Noche. También le agradezco a la diputada Silvia Salgado y, por supuesto, a la reconocida analista Cynthia Arzón. A todos ustedes les agradezco que nos hayan acompañado, a todos nuestros televidentes. Los invito a que envíen sus comentarios a través de www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @NTN24, @Segurizati, NTN24, @Jefferson, NTN24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.